Acompáñanos a mi padre y a mí en este road trip de 3 días por Reino Unido, donde probamos mucha comida diferente, vemos paisajes preciosos y descubrimos los mundos de Harry Potter, Peaky Blinders y Shakespeare. ¡Vaya mezcla! Acabamos de aterrizar en Glasgow, ahora ya vamos a por el coche de alquiler, a ver si todo va rápido y no nos estafan. Y bueno, el control aquí al llegar ha sido rápido, pero ahí nos ha preguntado el chaval, bueno, que por qué venimos, que dónde vamos a ir, que cuántos días, que por qué volamos a Glasgow. Amigo, porque es barato. Y nada, a ver ahora qué tal va el trasiego del coche. Pues acabamos de llegar al mostrador de Avis y aquí no hay ni Dios. Hello, good night. We have a car booking. Yeah, no worries. We'll be with you in 5 minutes, okay? Thank you very much. See you soon. Qué grande, que viene en 5 minutos. Hemos pillado al chaval cenando, ¿no? O algo. Qué raro es conducir así. Pero espera, creo que es por aquí, no lo sé ahora, ¿eh? No, ¿No? según el... Bueno, tampoco es tan diferente, ¿no? Simplemente... Y ahora la rotonda, entonces... Entro, la tomo... Y me incorporo al carril. Bueno, tú estás igual de perdido que yo, ¿no? Así que tampoco. Y tras sobrevivir nuestro primer trayecto en coche, llegamos finalmente a la ciudad, donde no teníamos planeado visitar nada en especial, simplemente cenar algo, y nos encontramos con esta estatua del Duque de Wellington, que como podréis observar tiene conos tanto en la cabeza como en la cola, y bueno, resulta que durante los años 80 algunos estudiantes empezaron a poner durante los fines de semana como de broma estos conos, la policía los quitaba, pero volvían a aparecer al día siguiente, y bueno, finalmente hubo una votación y se decidió que estos conos se iban a quedar ahí. Ya se hacía tarde y teníamos hambre y bueno, encontramos este Wetherspoons, una famosa cadena de UK que yo la verdad que no conocía. En este caso este local se encuentra en un antiguo edificio del Banco de Escocia que fue diseñado a finales del siglo XIX y bueno, la comida la verdad que precios bastante baratos, pero la comida nada especial. Y así acababa nuestro día dirigiéndonos desde Glasgow a Edimburgo, un total de 88 kilómetros y directos al hotel porque ya había sueño. Comienzo del día 1 donde lo primero que hicimos fue ir a desayunar al hotel y seguidamente directos al coche porque teníamos 20-25 minutitos hasta el centro de Edimburgo para empezar a descubrir la ciudad. Acabamos de llegar a Edimburgo después de conducir un poco y estamos adentrándonos ahora en un cementerio muy céntrico de la ciudad donde se supone que J.K. Rowling se inspiró en algunos de los nombres para sus personajes de Harry Potter. Así que vamos a ver si descubrimos. Y yo encontré un par de lápidas cuyos nombres se dice que inspiraron a la autora. En este caso, la primera que encontré fue la de Gillian McGonagall, como bueno, la profesora McGonagall, y la segunda fue la de Thomas Riddle, que bueno, sin spoilers, aunque Harry Potter ya creo que no se consideran spoilers. Y tras esto ya abandonamos el cementerio para dirigirnos a nuestro siguiente destino. Pues esta es Victory Street, la calle en la que J.K. Rowling se inspiró para crear su callejón de Agón de Harry Potter. Y bueno, podemos ver que sí, una calle un tanto estrecha, con un montón de tiendas a los lados, muchos colores. Se siente especial, muy bonita. Y paseando un poco más por la calle y viendo sus tiendas, encontré esta Museum Context de Harry Potter, que parece ser es una tienda muy aclamada entre los fans de la saga, y eran 3 plantas llenas de todo tipo de merchandising de Harry Potter, decoración, música de fondo, muy guay. Pues una vez visto la calle Callejón de Agón o Victory Street y la tienda de Harry Potter, muy bonito, un montón de cosas y muy caras todas, vamos ahora a seguir por una de nuestras últimas paradas en Edimburgo, el castillo. Y después de una breve caminata de 10 minutos, llegamos al castillo que se alza sobre Castle Rock, un antiguo volcán. Fue una fortaleza desde al menos el siglo XII y bueno, residencia de múltiples reyes escoceses. A lo largo de los siglos ha sido bastante ampliado, asediado, nos dijeron que hasta 20 veces, uno de los castillos más atacados de Europa. Las vistas de la ciudad de Edimburgo desde arriba del castillo eran impresionantes, se podía también ver todo el mar. Y después de admirar un poco las vistas, nos dirigimos hacia el Museo de Guerra, incluido en la entrada del castillo,
y pudimos ver alguna propaganda que se hacía a principios y mediados del siglo XX para que los jóvenes escoceses se alistaran para la guerra, y así también algunos atuendos típicos. Y tras la pequeña visita al museo seguimos explorando las calles del castillo y nos encontramos este curioso cementerio para perros de ex soldados escoceses que perecieron en la batalla. También descubrimos diferentes salas con exposiciones temporales sobre la coronación o cómo era la vida en aquella época, y tras esto ya nos dirigimos finalmente hacia la salida porque bueno, la verdad que las colas que se estaban formando eran bastante curiosas. Para despedirnos de esta ciudad fuimos a dar un paseo por su centro mientras admirábamos, bueno, sus coches, escultura, transportes públicos, como en este caso podéis ver el tranvía, y también nos topamos con un mercado navideño, como no en estas fechas, lo más típico de todas las ciudades. Ya hemos salido de Edimburgo, ahora nos estamos dirigiendo hacia Birmingham, son unas 6 horas de trayecto y bueno, haremos una parada en la mitad del camino para comer y nada, hora prevista de llegada sobre las 6, 6 y cuarto, pero bueno, con la parada de comer y tal, no sé, más bien serán las 8. Parada para comer en un lugar llamado Toby Catebury. Vamos a ver qué nos ponen. Y tras esta comida, donde yo probé la carne más seca que he comido en mi vida, nos dirigimos finalmente hacia Birmingham, donde ya se hizo de noche e incluso nos llovió un poco. Día 2, sábado por la mañana, estamos en las calles de Birmingham y estamos en Gas Street. Dicen que, bueno, aquí se puede ver un poco el aroma de Peaky Blinders, serie que soy bastante fan, tanto Amalia como yo. Y bueno, sí que es verdad que se pueden apreciar un poco estos edificios de color marrón tan típicos. ¿A Muy usted bien. le gustan los Peaky Blinders? Me encanta. ¿Lo ha visto alguna vez? Sacar aquí, coger así, la navajica. Ajá, ¡Acha! muy bien. Nos acabamos de encontrar aquí con el Canal Sidewalk de Gas Street y bueno, efectivamente, aquí podemos ver como bien promete la serie. Me caigo, madre mía, cómo resbala el suelo, cuidado. Qué guapo. Los puentecitos, Qué guapo. estos eran, bueno, los típicos canales por los que movían el opio, la droga, etcétera. Y estas eran las barcazas, bueno, ellos usaban algunas más pequeñas, pero sí, es reconocible. Qué guapo. Warning, headroom and width of tunnel varies. Este es el Broad Street Tunnel. Esas sí que parecen más barcazas tipo Peaky Blinders, sobre todo esa. Son más pequeñitas y accesibles por los canales. Y tras la zona de los canales nos dirigimos de nuevo al centro de la ciudad de Birmingham, donde nos topamos con un maratón, como no, con un mercado navideño, y también admiramos un poquito de sus tranvías. Estamos ahora repostando un poco, Gustavo mirando preocupantemente cómo sube el precio de la gasolina. Ahí está carísima la gasolina en UK, a 1,37 pounds el litro, que es como 1,50 el euro. Y ahí está su cara de preocupación, viendo cómo sube el counter. A ver ahora cuánto ha salido la broma. ¿Cuánto? 58 de Ibrí Cardená. Vale, GBP. no tanto. Unleaded fuel. Acabamos de llegar al Black Country Living Museum para ver
que nos encontramos. Ahora lo iré descubriendo con nosotros. Vamos allá. Y este museo se llama Black Country, bueno, haciendo referencia a una zona que tenía este nombre, muy importante durante la Revolución Industrial del Reino Unido. Se pueden visitar un montón de lo que son recreaciones, de lo que eran casas, comercios de aquella época, de los años 40, 50 del siglo pasado. Ayuda también mucho a la ambientación que los trabajadores están todos vestidos de época y se organizan distintas actividades como esta clase de ortografía basada en una clase de 1948 y esta mina que ahora vais a ver por dentro. Y una vez ya dentro de las minas, donde no se veía absolutamente nada, nos dejaron unos pequeños candelabros para iluminar un poco nuestro camino. Pensad que aquí los mineros llegaban a hacer turnos de hasta 14 horas, 6 días a la semana. Acabamos ya de salir de la experiencia de la mina, todo muy oscuro, bueno, lo habréis visto. Y a ver si ahora encontramos algunos de los sets donde se grabó Peaky Blinders. Vamos allá. Y efectivamente, porque este museo no es solo relevante, por lo que comenté antes, sino también por albergar algunos de los sets de rodaje de esta serie, que a continuación vamos a ver. Aquí he encontrado una de las localizaciones donde Ada y Freddie Thorne en la primera temporada tienen sus encuentros clandestinos amorosos debajo del puente, siguiendo por aquí el canal. No he podido resistir la tentación y me he comprado un chocolate slice de estos. Vamos a ver. Hacia el puente, que no me toque. ¿Está bueno? Un poco seco, pero se puede comer. Pues cómalo. Y aquí es donde se encontró Thomas Shelby con Jimmy McGovern por primera vez. Que por aquí estaba el otro Peaky Blinder con el arma preparado por si había algún problema. Y aquí están los establos / estaciones de trabajo donde estaban estos dos otros Peaky Blinders. Nos contaba uno de los trabajadores que estas barcazas, aparte de como medio de transporte, se usaban como viviendas y podían albergar hasta una familia de 4, 2 adultos y 2 niños. Imaginaos en ese espacio tan reducido. Y ya se acercaba la hora de comer, así que allá que fuimos a probar el fish and chips. ¿Sabes qué es qué? Sí. ¿Qué es esto? Fish and chips. A ver el fish. ¿Esto qué es? Ah, como más frito. ¿Pero qué es? Pruébalo. Madre mía, qué gordura. Una salchicha frita. Oh my god. Está muy bueno, pero... calorías. Y lo último que venía de regalo. Uy, esto está frío. ¿Qué es esto? ¿Un huevo? Un huevo de Peaky Esto no lo voy Blinder. a probar porque no me apetece, pero un huevo y una cebolla. Ajá. Interesante. Bueno, pues ya estamos saliendo del Black Living Country Museum y ahora vamos hasta, ¿cómo se llamaba? Stratford upon Avon. Y a comernos el puro chocolate cubano. Y a probar el puro que hemos comprado. Ahora 1 hora en coche de trayecto hasta la casa museo de Shakespeare y la tumba, a ver si no nos lo cierran. Vamos a probar el puro de los Peaky Blinders de chocolate, que parece que tiene chocolate, nuggets y es crocanti. Vamos a ver si se puede abrir, que está esto más duro y difícil.
Por fin. Está bueno. Pero es chocolate un poco negro. Hostia, ya sabemos a quién le va a gustar. Y lo dicho, tras un poco más de coche, llegamos a Stratford-upon-Avon, ciudad natal de Shakespeare, ciudad que nos recibía con un pequeño mercado de cosas de segunda mano. El famoso dramaturgo inglés nació aquí en esta propiedad en 1564 y pasó la mayoría de su juventud hasta, no se sabe exactamente, pero en torno a 1588-1590, cuando decidió viajar a Londres para continuar sus estudios. Dentro de la casa natal de Shakespeare no se podía grabar nada, así que aquí os dejo con una serie de imágenes que sí que pude tomar. Ya al salir tuvimos la oportunidad de recorrer un poco el pueblo, que era bastante pequeño, pero muy bonito. ¡Que nos atacan las ocas! ¡Corre, Gustavo! Vamos. Mira qué cebolla. Estoy flipando con la cebolla. Para acabar el día hicimos el último trayecto hacia Leeds, donde íbamos a pasar nuestra última noche, y nos llovió un poco durante el camino, pero nada terrible. Día 3 y nos dirigimos hacia nuestro último destino de visita, York. Buenos días, acabamos de llegar a York y nos recibe la ciudad con un poco de frío. Hace 2 grados, sensación térmica de -4 por el viento. Así que nada, vamos a ver qué nos depara esta ciudad y qué aprendemos. York es una ciudad histórica del norte de Inglaterra que fue fundada por los romanos como Eboracum en el año 71 después de Cristo. ¡Corre que te gana! Su catedral, una de las más grandes de Europa, es famosa por sus vidrieras y su arquitectura gótica. Estamos aquí tan tranquilos en el parque al lado del York Minster y de repente creo que ahí está Paddington, mi oso favorito. ¡Qué buena gente! Está comiendo. ¡Qué buena gente! Y después de este encuentro con Paddington, al mirar un poco el amanecer y andar por las calles de York, y bueno, tener un pequeño segundo desayuno, emprendimos la marcha de vuelta al coche. Porque sí, ese día todavía nos quedaban 4 horas de vuelta hasta el aeropuerto de Glasgow, para ya finalmente volver a casa. ¿Qué te ha parecido York? Es una maravilla, una ciudad excitante, maravillosa, la mejor de Londres, del mundo entero. ¿De Londres? De UK, United Kingdom. ¿Y este coche te gusta? Puede ser. Este entraba bien. Un Taycan. Finalmente, después de un total de 1.250 kilómetros y 14 horas de viaje, este llegaba a su fin. Y de verdad, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Déjame porfa en los comentarios qué es lo que más te ha gustado y nos vemos pronto con otra más. ¡Adiós!